porque la realidad y los objetivos de la alta velocidad española no tienen nada que ver con esos objetivos. Por eso, mi pregunta hoy es ¿cuáles son los verdaderos motivos para jalear, animar, acompañar, promover estos proyectos que van en contra de las necesidades? Y la clave española de construcción es un cóctel endiablado entre el lobby de la construcción y la tendencia a la financiación ilegal a través de las infraestructuras. Alemania tiene 18 kilómetros de alta velocidad por habitante, España tiene 79, mayor del mundo. En Alemania se le ha dado importancia, primacía a las mercancías, en España a los viajeros. En España se ha hecho toda una nueva infraestructura de alta velocidad y en Alemania se modernizaron las líneas que había. En Alemania, o sea, en España, la línea es exclusiva para alta velocidad y en Alemania existe la interoperabilidad, es decir, la red está integrada, compartida con servicios convencionales, de manera que hay un menor coste de las infraestructuras a cambio de costes de coordinación y menos velocidad. España lo que ha hecho es invertir más de 50.000 millones de euros en la red de AVE y lo que ha hecho es destinar más del 90% del dinero en infraestructuras ferroviarias a la alta velocidad, dejando desamparado el resto. Segundo punto. Ofrecen estos proyectos que la velocidad no sea la clave y sí las mercancías. Esta es la red que tenemos hoy. Esta es la red de AVE que propone el Gobierno de España para Euskal Herria. Y esta es la imagen si superponemos las dos, ¿vale? Entonces lo que vemos es que donde ya había una línea va a ir una nueva plataforma. Y la diferencia entre Gasteiz y Iruña a 160 o 250 kilómetros hora es de 8 minutos. Es decir, que para una diferencia de 8 minutos, si finalmente se escoge la de Gasteiz, en vez de mejorar lo que había, se van a gastar 700 millones de euros solamente haciendo la plataforma y ya nos vamos a los más de 2.000 millones de euros si al final se decide por la opción de Ezkio, o sea, la conexión con el ramal por Ezkio, con la Vasca. Seguimos. La red de alta velocidad española garantiza que haya un cambio de modalidad en el transporte de mercancías, es decir, ir sacándolas gradualmente de la carretera para meterlas en los trenes. No. Y esta es la clave de toda la cuestión. Después de 50.000 millones de euros de inversión en España y después de 25 años desde que se inauguró el primer tren de alta velocidad, lo que ha habido es un diferencial negativo en España. Se transportaban hace más de 20 años el 10% de las mercancías en tren y ahora se transporta el 5%. Con lo cual, la inversión en AVE es directamente proporcional a la bajada de las mercancías por ferrocarril. Y aquí estamos en un 2%, todavía peor. Y usted, no solo eso, sino que nos habla de mercancías viajando, llegando a Madrid y viajando por toda la península. ¿En qué vías? ¿En qué vías? Aunque arreglaran el tramo a Burgos con un tercer rail. A partir de ahí, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa? Que para que nosotros mandemos esas mercancías que tanto queremos mandar o que queremos recoger, resulta que España va a modificar ahora toda su infraestructura, la va a convertir a ancho europeo para que nosotros podamos llegar a Algeciras, a Cáceres, a Jaén, a todos los lados. Eso es inviable, es impensable y no está en la mesa de ninguno de los ministros de Fomento, ni va a estar. Es decir, que 30 años después de que se diseñara todo el proyecto, no sabemos ni cuánto va a costar ponerlo en marcha. Nuestro cálculo para toda Euskal Herria está rondando ya no construir las plataformas, sino poner todo en marcha. Está rondando entre 15 y 18.000 millones de euros. Usted me dirá si tiene otras cifras. Estamos hablando de una cifra verdaderamente bárbara. No sabemos cuánto va a costar un billete, por ejemplo. La línea Castellón-Valencia recién inaugurada, en Talgo 7 euros, en AVE 22 euros. A ver cómo va a competir eso con los 6 euros que cuesta un autobús de Gasteiz a Bilbo, por ejemplo. No sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos cuánto va a costar el mantenimiento, no sabemos cuánto van a durar los trayectos, porque ustedes en la página de Euskali siguen diciendo que entre Gasteiz y Bilbo se va a tardar 28 minutos, cuando el Gobierno de España lo que está diciendo es que va a durar 43, para 45 minutos que cuesta ir en coche, menuda la ventaja, y no sabemos si se va a poder algún día llevar alguna mercancía más allá del bocata de chorizo que lleve alguien, porque mire usted los precios de la comida en el AVE. En cuanto a la construcción nacional, hay una confusión, yo creo que interesada, entre cohesión territorial y la conexión entre capitales, que son dos cosas muy diferentes. Y si miramos los ejes prioritarios europeos, es parte del eje Lisboa-Estrasburgo. Este eje está recibiendo una bofetada detrás de otra. Lisboa ya renunció
a construir su tramo de TAF. Y el Comité de Orientación de Infraestructuras francés, ayer mismo, dijo que recomienda abandonar o posponer a un horizonte muy lejano, y el horizonte está dirigido a un horizonte de 20 años, la nueva línea de alta velocidad Burdeos-Dax. Es decir, Francia, que tiene más de 60.000 pasajeros por kilómetro construido, ha descartado todo eso. Yo creo que construcción nacional alrededor del TAF sí que hay, porque está claro que el eje europeo no va a funcionar, y la construcción nacional es esta. La construcción nacional es esta. Lo dijo Aznar muy claro hace ya bastante tiempo. Aspiramos a que a través del tren de alta velocidad todas las capitales españolas estén conectadas con Madrid en menos de 4 horas. Por aquí sí que puede ir algo de construcción nacional y ustedes, que no paga España, que no nos olvidemos, que con eso también tendemos a hacer trampas, que se pagan las infraestructuras vía cupo, con lo cual lo pagamos entre todos. Si vamos a, en toda la red de AVE, si vamos a gastarnos al final más de 10.000 millones de euros, lo he dicho una y otra vez, a nosotros el cálculo nos sale que por cada familia vasca salen unos 15.000 euros. Pero hay una cosa que es peor, que es al final la misma actitud del PNV todo el tiempo con respecto al Estado. Como no podemos reconocer que estamos en un lugar de subordinación y que es España quien decide las infraestructuras y qué dinero nos va a poner, en vez de unirnos para decir estas son las que queremos y estas son las que no queremos, ustedes lo que dicen es, no, nosotros los conseguidores, y nosotros vamos a ser los que van a traer otra nueva línea de TAF y otra no sé qué, otra no sé cuántos. En lugar de que se note y que se evidencie que no estamos decidiendo, porque yo sé que usted, el proyecto que ha presentado el Estado y el Ministerio de Fomento, no le hace gracia. Y esa inocentada que se convirtió en 10 días en una aceptación, lo que significa es precisamente ese tránsito. En vez de aceptar que es una imposición, a decir que nosotros somos lo que las traemos. Yo creo que ese es el motivo para estar aceptando este descalabro que tiene ya dimensiones bíblicas. Eskerrik asko, Otero jauna.